Pues os doy la bienvenida a estas charlas que vamos a dar durante el tiempo del Adviento. Cada semana, como preparación, la Iglesia nos pide que el tiempo de Adviento sea un tiempo de preparación, un tiempo de prepararnos nosotros interiormente. Entonces, bueno, pues tenemos, como siempre, la lectura de la Palabra de Dios. Es un tiempo, pues, donde es muy bueno renovar y recibir la misericordia de Dios a través de la confesión. Y tenemos, por supuesto, la Eucaristía, pero podemos poner otros medios para ayudarnos a vivir este tiempo un poquito mejor en la intimidad del Señor. Y por esto, pues, la Iglesia inventó las charlas en Adviento o en Cuaresma, que quizás son más conocidas, ¿no? Las charlas cuaresmales o de Adviento, todo para la intimidad del Señor, ¿vale? Mira, Dios quiere tener un trato personal con cada uno de nosotros, ¿no? No puede ser el mismo trato el que tengo yo con usted que el que tiene su marido, su hijo, un amigo, una vecina. Con cada persona tenemos una relación distinta, ¿verdad? Es evidente. Y Dios es una persona, por tanto, nosotros pues tenemos una relación personal con Él, que Él ha querido que sea íntima. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no es como cualquier persona que yo me cruzo por la calle, que ni va ni viene, sino que es de una persona que quiere abrirme todo el corazón. Eso es lo que ha hecho en la cruz, por eso el costado de Cristo está abierto, el corazón de Cristo, el Sagrado Corazón está abierto. Bueno, pues Cristo quiere eso. Yo puedo después responder a esa intimidad teniendo vida espiritual, trato personal con Él, trato familiar con Él, trato íntimo. Es decir, no solo Él me ha abierto el corazón, sino que yo también abro mi corazón al Señor. Y por ahí brotan lágrimas, por ahí brotan alegrías, ¿verdad? Seguro que lo sabemos bien si hemos tenido este trato. Y entonces, pues igual que esto pasa con Dios, pasa con la Virgen María, pasa con Nuestra Señora, que el Señor nos la ha dado por madre y también podemos tener un trato íntimo con ella. Sucede, yo he escuchado pues, a veces a personas decir que se han quedado en Jesús y quizá un poco por influencia de lo que dicen los protestantes, decir, bueno, yo voy directamente a Jesús, ¿para qué necesito a María? María no es una diosa. Ciertamente, María no es una diosa, pero Jesús ha querido dárnosla por madre. Y de la misma manera que yo puedo tener un encuentro con Jesús, ¿no? Que hay un momento en mi vida en que yo me he encontrado con el Señor, seguro que lo recuerdas. Por ejemplo, pues para San Juan eran las 4 de la tarde, dice el Evangelio, cuando el Señor le invitó, le dijo, me quiero quedar en tu casa, ¿no? Y le abrió ahí la intimidad del corazón a los primeros discípulos. Esos momentos se recuerdan bien, seguro que tú recuerdas algún momento donde el Señor ha hecho algo en tu vida, en tu historia. Pues también con María uno puede tener un encuentro, un decir, tengo una madre a la que me puedo dirigir, tengo una madre a la que puedo hablar, tengo una madre que es la madre del Señor. Por eso estas 4 charlas las vamos a dedicar las 4 semanas a ver los 4, porque solo hay 4 dogmas que la Iglesia nos da sobre María. Son 4. María, Madre de Dios, María Virgen, virginidad perpetua antes, durante y después del parto, María Inmaculada Concepción, lo celebraremos pronto, y la Asunción de María a los cielos, que es el más reciente, que se aprobó en 1950, ¿vale? ¿Qué son los dogmas? Lo primero, los dogmas no hay que verlo en un sentido negativo, porque la palabra esta tiene como un sentido negativo, ¿no? Pues de toda una corriente política, ¿no? Anarquista, que ha dicho nada de dogmas, nada de leyes, nada de... como si esto fuera malo, ¿vale? Los dogmas no son tampoco cosas que un día se levanta un papa y se le ocurre algo y dice, pues voy a declarar esto para todos y lo voy a imponer, ¿no? Os leo lo que dice Benedicto XVI sobre lo que son los dogmas. No son verdades que la Iglesia impone arbitrariamente, son iluminaciones de la verdad objetiva. No son muros para nuestra inteligencia, son ventanas a la luz de la verdad. Es decir, un dogma no es un muro, sino que es una ventana, una explicación que la Iglesia ha descubierto, le ha sido revelada, la proclama para que todo el mundo la pueda conocer y la pueda creer
no como un muro a Dios, sino como una ventana que se abre para poder entender mejor y que nosotros podamos entender mejor quién es Dios, quién es María, la fe que creemos, ¿vale? Es una ayuda, un dogma es una cuerda que viene en nuestra ayuda para poder ayudar nuestra fe, que a veces es pobre, que a veces no tiene seguridades. Pues los dogmas no vienen a imponernos nada, vienen a darnos seguridades, ¿vale? Es como si ahora para subir la escalera yo pongo aquí una barandilla y alguien me dice, este párroco nos está imponiendo una barandilla. No, una barandilla es para que subamos mejor la escalera. Pues la Iglesia nos da dogmas para que vivamos mejor nuestra fe y vivamos mejor la santidad, ¿no? Vamos a ver este dogma entonces, el primero de ellos, ¿vale? María, que es Madre de Dios, ¿vale? María, Madre de Dios, es el fundamental, ¿vale? Es el primero de todos, de ahí viene todo y dice el papel que tiene María en la obra de la redención. María es como tú y como yo, sí, porque no es Dios, no es una diosa, es persona humana, ¿vale? Pero Dios la ha elegido para un papel especial que no tienes tú ni tengo yo, que es ser madre, ¿vale? En la historia de la salvación, cada uno tenemos nuestro papel y María es la madre pues del Señor. Dios lo ha querido así, ¿vale? Dios lo ha querido así y bueno, pues en tiempo de Jesús ya estaba, ¿no? Profetizado que el Mesías nacería de una muchacha judía, ¿no? Y había muchachas judías, toda muchacha judía buena, piadosa, querría ser la madre del Mesías, ¿vale? Esto no es un dogma, mirad, también una cosa importante, ¿no? Cuando hablamos de dogmas, no es que ocurren arbitrariamente. Con los dogmas pasa una cosa. Normalmente, la Iglesia va muy lenta, lo que es la Iglesia jerárquica, ¿vale? A la hora de decirlo, y es el pueblo de Dios, ¿vale? Quien va más rápido, y es el pueblo de Dios quien normalmente ya está viviendo, creyendo esos dogmas que más adelante un papa aprueba. Esto pasaba con la maternidad de María. Los cristianos lo han creído siempre, aunque fuese aprobado más adelante, como vamos a ver ahora. Esto pasa con la Inmaculada Concepción, que está aprobado en el siglo XIX. Sin embargo, esto es una creencia de los cristianos de tiempo inmemorial. O con la Asunción de María, se ha aprobado en 1950, pero ¿cuántas de las parroquias de los pueblos nuestros se llaman Nuestra Señora de la Asunción? Y son parroquias que tienen siglos y siglos y siglos. Esto es, ¿vale? La Iglesia, el pueblo de Dios, lo ha creído siempre, aunque llega un momento, cuando ya lo estamos creyendo, que la Iglesia, la cabeza de la Iglesia, el Papa dice, pues sí, esto es así, y lo proclamamos así, y así es, ¿no? Ahora pasa con María Corredentora. Muchas personas creen y hablan, ¿no?, de María como corredentora, ¿no?, como el quinto dogma, que no está aprobado, ¿no? Pero bueno, como decía, que María es Madre de Dios, pues lo ha creído la Iglesia siempre, ¿no? La oración más antigua de la Virgen María, ¿sabéis cuál es? Podríamos pensar que el Ave María, pero dice así, a lo mejor la sabéis, ¿no? Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen, gloriosa y bendita. Esa es la oración mariana más antigua y tiene el primer dogma. María, bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios, y tiene también el segundo, oh siempre Virgen, gloriosa y bendita. Esa oración, como poco, la inscripción más antigua que hay, que se ha descubierto por arqueología de esa oración, es del año 250, mediados del siglo III. Está descubierta en un papiro egipcio, ¿vale? Y la oración estaba en griego. ¿Qué quiere decir eso? Que la rezaban los coptos, que eran los cristianos de egipcios, ¿no? Pero que también lo rezaban pues en otros lugares, ¿no?, donde empleaban el griego, ¿vale? Y que sea el 250 no quiere decir que no se rezara antes, quiere decir que la primera que tenemos es del 250, pero no quiere decir que antes, lo lógico es pensar que esto se viene rezando
desde los orígenes, ¿no? Bueno, vamos a ver un poco la historia, cómo ha sido la historia de este dogma. Vamos a ir al 23 de diciembre, casi Nochebuena, ¿vale?, del año 428. 428. Ya se decía María, Madre de Dios, como hemos visto, ¿no?, en el papiro ese. Vamos a ir a la ciudad de Constantinopla, ¿vale? Ahí la Catedral de Sofía. Esa noche, el 23 de diciembre, 428, hay un sermón, ¿vale? Se sube uno ahí a dar un sermón, como estoy ahora yo, ¿vale? El pueblo está escuchando lo que dice un tal Proclo, se llamaba así, el muchacho que daba el sermón, Proclo. La diferencia es que allí en ese sermón, con ahora, es que estaba el patriarca, ¿vale? El patriarca, el obispo del lugar. Aquí no, hoy no está, pero estaba el patriarca. ¿Ves? Imaginaros el hombre Proclo aquí hablando y delante el patriarca, la cabeza de la iglesia de aquella ciudad, ¿no? Bastante presión. Y este Proclo va a decir, pues esto lo que era una costumbre en la fe, que María es Madre de Dios. Pero ¿qué pasa? Que el obispo, el patriarca, que está ahí sentado, ¿no?, pues eso no le gusta. Se pone de pie, se sube arriba y dice, no, esto que ha dicho Proclo está mal. Y le dice al pueblo, esto está mal. María no es Madre de Dios, es Madre del templo, pero no es madre de la persona que vive en el templo, por así decir. Viene a decir, traducido, es madre de Jesús como hombre, pero no es madre de Jesús como Dios, como si hubiera dos Jesuses. Eso es un poco lío, pero bueno, así lo expresa, ¿vale? Nos suena un lío porque nos parece ridículo que haya dos Jesuses, porque esto está más que superado, ¿vale? Más que superado. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Que el pueblo se enfada de lo que está diciendo el obispo, porque el pueblo lo cree. ¿Pero qué dice usted? Pero si es el obispo, ¿pero cómo puede decir que María no es Madre de Dios? ¿Pero cómo puede decir eso? Y entonces hay ahí como una controversia, ¿vale? Hay ahí como un lío en la iglesia, ¿no? Porque el pueblo cree una cosa, pero el obispo dice otra. ¿Y qué pasa entonces? Pues siempre Dios es muy bueno. Y entonces en cada época no nos ahorra líos ni sufrimientos, pero suscita santos, ¿vale? Cada uno tiene un papel. Y entonces Dios suscita a un santo como instrumento. Un hombre que se llama Cirilo, no tienen nombres demasiado actuales, ¿no? Bonitos. Cirilo de Alejandría, lógicamente, ¿vale? Si fuera de Leganés sería Cirilo de Leganés, pero era de ahí. Cirilo de Alejandría, que también era obispo y que él estaba convencido de esto que venía creyendo el pueblo de Dios, y obispos también, por supuesto, pues desde tiempos atrás, desde el principio, que María era la Madre de Dios de Jesús, y que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, las dos cosas, Dios y hombre verdadero, y María es la Madre de Jesús, que es Dios. Y entonces, pues este Cirilo de Alejandría lo defiende, ¿no? Y bueno, ¿qué va a pasar? Pues que al final van a apelar al Papa, que estaba para esto, para confirmar y ver la fe. Es la misión del Papa, confirmar la fe. El Papa se llama Celestino I, ¿vale? Otro nombre bonito, Celestino I. Y Celestino I da la razón a Cirilo de Alejandría y dice que Nestorio se equivoca, que no hay dos Cristos, no hay dos Jesuses, ¿no? Hay un Jesús que es verdadero Dios, verdadero hombre, y María es su madre, y da la razón. Pero claro, para que no haya más controversias, esto se tiene que aclarar. Por eso se formulan los dogmas, ¿vale? Y entonces, 3 años después, estábamos en el 428, ¿os acordáis? 431, hay un concilio. Los concilios son las reuniones de toda la Iglesia, de los obispos de la Iglesia, ¿no? El último nuestro se llama Vaticano II, ¿vale? Y seguro que alguno más mayor, pues a lo mejor lo ha vivido, ¿no? Y desde luego todos hemos oído hablar del último concilio, que es el Concilio Vaticano II. Bueno, se convoca este gran concilio en Éfeso. Curioso que sea en Éfeso, porque Éfeso, ¿os suena? Es el lugar donde dice la tradición que vivió la Virgen María, Qué bonito, la Virgen María. Y bueno, en Italia hay un lugar, Loreto, donde está la casa de la Virgen María, que dice la tradición, la trajeron los ángeles volando, ¿no?, desde Éfeso. Y es bonito porque la marca de la casa, los cimientos de la casa que está en Éfeso coinciden
con la forma de la casa que está en Loreto, ¿vale? Por eso es Loreto patrona de la aviación, ¿no? Por esta historia de los ángeles. Bueno, pues hay un concilio en Éfeso donde vivió la Virgen María con San Juan, ¿vale? Con el bueno de San Juan. Y en ese concilio, pues estaban reunidos los obispos, proclaman que María es Madre de Dios. Proclaman que María es Madre de Dios. Theotokos se dice en griego, lo proclaman, la Theotokos, ¿vale? María es la Madre de Dios. Y hubo como una gran fiesta. Alrededor de la casa donde estaban los obispos reunidos, estaba todo el pueblo con antorchas, ¿no? Dice una leyenda que era que si no la aprobaban les iban a pegar, no lo sé. Pero lo que es verdad es que el pueblo estaba aclamando, y así lo recogen las crónicas de la época, el pueblo estaba aclamando al Señor, aclamando a la Virgen María, alegrándose y haciendo una fiesta porque había sido proclamado que María era Madre de Dios. Fijaros, qué bonito, cómo al pueblo le preocupan las cosas importantes, ¿no? ¿Os imagináis estas cosas hoy? Nos estamos peleando por la política, las ideologías, viendo los debates de la tele todo el día, que no sacamos nada. Pues aquí el pueblo se está preocupando como por algo verdaderamente importante, ¿no? Por ese amor a María que le tienen, ¿no? Y no estaban metidos en el pan y circo, que es donde hoy nos intentan meter, en el pan y circo. Las cosas de Dios primero, entiende el pueblo, ¿no? Bueno, pues así es. Pero claro, esto, ¿por qué? ¿Por qué el pueblo lo ha creído así? Primero porque lo han recibido por tradición oral. Lo han recibido por tradición oral. Ahí en Éfeso no hay ninguna duda de que los cristianos de allí se saben herederos de San Juan, que estuvo allí, ¿vale? Y saben que allí estuvo la Virgen, no hay ninguna duda. Pero tenemos bases, ¿vale? Tenemos bases en la Sagrada Escritura, ¿no? Nosotros bebemos de la Sagrada Escritura y de la tradición. Y la tradición se fundamenta siempre en la Sagrada Escritura. En la Sagrada Escritura hay pasajes que dicen que María es Madre de Dios. Hay muchos, ¿vale? Hay muchos, sí. Por ejemplo, pues la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Cuando llegó la plenitud del tiempo, dice San Pablo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley. Esto es que Dios envió al Hijo de Dios, ¿vale? El Hijo de Dios se hizo hombre y nació de una mujer. Pues María, esta mujer, lógicamente, es Madre de Dios. Mateo 1, 18. La generación de Jesucristo, ¿no? ¿Cómo fue esto? Fue de la siguiente manera. María, su madre, estaba desposada con José, su esposo. Estaba desposada con José y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. Ahí lo dice, ¿no? María, la madre de Jesús, esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. María es madre. Por ejemplo, más adelante dice el ángel, José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. La criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, y él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí también está diciendo que es Dios. Hay un pasaje en el Evangelio que Jesús perdona pecados y dice la gente, ¿y este? ¿Quién puede perdonar pecados salvo Dios? El pueblo judío tiene una gran conciencia de que si alguien perdona pecados tiene que ser Dios, nadie más puede, ¿no? Pues aquí dice José, el hijo que van a nacer por obra del Espíritu Santo va a perdonar pecados, es decir, es el Hijo de Dios. Y María, tu mujer, va a ser su madre, ¿vale? Mateo 13, 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es su madre María? Lo dice también. Juan 2. A los 3 días había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí, ¿vale? O sea, es continuamente lo dice, muchas veces. El catecismo así lo recoge. Yo recomiendo mucho leer el catecismo, ¿no? Que es, donde está recogida de una manera resumida lo que dice la Iglesia de todo. A veces nos preguntan algo y no lo sabemos. No pasa nada. En el catecismo podemos acudir a él y podemos al final hay un índice con todos los temas y podemos formarnos en eso. O para empezar hay una versión más pequeña, que es el compendio, que es un catecismo más breve con preguntas y respuestas, ¿no? Yo siempre recomiendo ir ahí.
Dice el Catecismo en el punto 495. Llamada en los Evangelios la Madre de Jesús, ya lo hemos visto, María es aclamada bajo el impulso del Espíritu Santo como Madre del Señor desde antes del nacimiento de su Hijo. En efecto, aquel que ella concibió como hombre por obra del Espíritu Santo y que se ha hecho verdaderamente su Hijo según la carne, no es otro que el Hijo Eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. La Iglesia confiesa que María es verdaderamente Madre de Dios, Theotokos, como dijo el Concilio de Éfeso, ¿vale? Muy bien, pues aquí está la historia. Ahora, ¿qué sentido tiene esto? Afecta a mi vida, porque hoy también un peligro es decir, bueno, todo esto de los dogmas y ¿qué tiene que ver esto con mi vida, no? Si lo importante no es buscar una fe más horizontal, ayudar a la gente, ¿no? Cuando buscamos una iglesia simplemente horizontal, de ayudar con obras de misericordia, pero perdemos la conexión vertical, ¿no? Nos terminamos secando, nos terminamos haciendo, como dice el Papa Francisco, como una ONG, ¿no? Los dogmas, las verdades de la Escritura están conectadas con mi vida, ¿vale? Están conectadas con mi vida. Y esto es que María, ¿vale?, tiene una relación personal y única con Dios. Y a mí me dice una cosa, Dios se ha querido servir de una muchacha humilde, ¿vale?, para hacer una historia, para hacer la historia de la salvación. Se ha querido servir de eso. Y tú y yo, que somos pequeños, y tú y yo, que somos muy poca cosa, y tú y yo, que sentimos muchas veces que no valemos, ¿por qué Dios no va a querer también hacer una historia con nosotros? ¿Por qué Dios no va a querer también hacer una historia con nosotros? El Señor a María la preservó del pecado, eso es el dogma de la Inmaculada. Pero a mí el Señor, ¿vale?, una y otra vez me quiere perdonar los pecados, me quiere juzgar con misericordia. Para eso yo me tengo que hacer humilde. Nosotros nos parecemos más a Eva, porque queremos hacer nuestra historia, queremos ponernos siempre, pues yo por encima, ¿no? Nos parecemos más a Adán, que echa la culpa a otros de los males que le pasan, ¿no? Y Adán le echa la culpa a Eva y a Dios por darle a Eva cuando se la dio porque estaba solo, el pobre, ¿no? Y sin embargo, lo que nos dice María es que a nosotros, que vivimos las consecuencias del pecado original de Adán y Eva, nos podemos salvar, y que aunque seamos pequeños y aunque seamos pues poca cosa y nos veamos poca cosa, Dios quiere tener una relación personal contigo y salvarte a ti también. Y para eso, para que veas que es verdad, ha tomado a una mujer sencilla, humilde, la ha preservado, la ha llenado de gracia, es la llena de gracia porque no tiene pecado, la ha preservado totalmente para entrar en la historia. Y es tremendo porque si leemos la genealogía de Jesús, que está narrada en el Evangelio de San Mateo, el principio, hay toda una genealogía de Jesús, ¿no? Entonces empieza a decir que Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, ¿vale? Y va contando toda una historia y va diciendo cómo de hombre a hombre, para demostrar que Jesús viene de Abraham y pasa por David, ¿vale? Y en esa historia todo lo que salen son hombres, ¿no? Pero aparecen cuatro mujeres, es muy llamativo, solo cuatro, aparece Judith, aparece Tamar, aparece Betsabé y aparece Ruth. 4 mujeres, ¿no? Y son 4 mujeres que en la Escritura viéndolo, pues son mujeres que tuvieron grandes pecados o estuvieron relacionadas con grandes sufrimientos. Esto es muy llamativo. Por ejemplo, Tamar pues era una prostituta, ¿vale? Por ejemplo, Tamar era una prostituta. Si vamos una por una, tienen grandes pecados o historias de pecado, como Ruth, que es amonita, y los amonitas son un pueblo que nace de un incesto, ¿vale? De un incesto, un pecado gravísimo, ¿no? Y entonces, claro, Jesús es hijo de Abraham, es verdad. Jesús es hijo de David, es verdad. Pero también es hijo de hombres que cometieron grandes pecados, el propio rey David. O también es hijo de estas mujeres
que tenían grandes sufrimientos o cometieron también grandes pecados. ¿Qué dice esto? De repente en esa genealogía entra María, la quinta mujer, dándonos una enseñanza, que Dios no nace en una historia perfecta, nace en una historia donde hay muchos sufrimientos, grandes pecados, grandes sufrimientos en mujeres por culpa de los pecados de otro. Y de repente Dios en esa historia dice, aquí va a estar María, la voy a preservar del pecado para nacer yo. Y corta la historia de pecado para entrar y sanar la historia. El Señor no es simplemente vino a perdonar los pecados y abrir el camino de la salvación en tiempo de Jesús. Jesús también vino a dar la salvación a los de atrás. Eso lo celebramos el Sábado Santo, el día del descenso a los infiernos, del descenso al Seol. Esto tiene que ver contigo, porque tú también tienes una historia en la que a lo mejor hay pecados que, como el salmista, todavía te duelen, aunque están perdonados, te duelen porque el cuerpo tiene memoria. Y el salmista dice, tengo siempre presente mi pecado. A lo mejor has sufrido las consecuencias de los pecados de otros, en tu familia, en tus amigos, de otros que cometieron atrocidades o que se metieron en atrocidades, y eso te afecta a ti, te duele a ti. Estamos en esa historia, pero gracias a María, Dios ha entrado en la historia, en la de la humanidad y en la nuestra, una historia de sufrimiento, de pecado, y sin embargo, aunque hay sufrimiento y hay pecado, Dios me puede salvar y Dios me quiere salvar. Está más empeñado en la salvación que yo mismo. Si Dios entró en la historia por medio de María para sanar la historia de la humanidad, ¿qué no podrá hacer en tu historia particular? Quiere entrar en tu historia para sanarla también, y eso lo hace por medio de María. Por eso la Iglesia siempre le ha rezado a María, siempre le rezamos a la Virgen María, siempre, porque tiene un lugar privilegiado en la sanación y salvación de la historia de la humanidad, y le pedimos esa sanación y salvación para nuestra historia particular, ¿vale? Ella es la hija de Dios Padre, la madre de Dios Hijo y la esposa del Espíritu Santo, ¿eh? Quiere decir que María, pues es esposa, quiere decir que fue tomada por el Espíritu Santo. Quiere decir María que es esposa, que la intimidad de su corazón era para Dios. Igual que una esposa, la intimidad del corazón es para el marido para la esposa, ¿no? Pues en María tiene esa relación también, que todo su ser es para el Señor, enseñándonos también a nosotros esto. Cuando uno no sabe qué decir a Dios, cómo acudir a Dios, abrir la intimidad, rézale a la Virgen María, que tiene una intimidad especial, la que Dios quiere tener con nosotros, ¿vale? Una intimidad especial y nos puede enseñar. Por eso es tan valioso la oración a María. Quizá después de esto no parezca todo tan abstracto, ¿no? Todo ha sido por nosotros y todo ha sido para abrirnos a nosotros el camino de la salvación. Por eso vamos a rezarle juntos esta oración. Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita.